Vamos a continuar en la presencia del Señor, porque hoy vamos a leer bastante Biblia. Seguimos leyendo. Si por favor me acompañan, hermanos, al capítulo 19 de Génesis, en el versículo 1 y 25. Vamos a leer bastante de este, por favor. Si usted quiere, por la cuestión del tiempo, yo les leo rapidito. Estamos, ¿verdad? Dice así la palabra de Dios. Caída la tarde, cuando los dos ángeles llegaron a Sodoma, Lot estaba sentado en la entrada de la ciudad. Al verlos, se levantó para recibirlos y postró su rostro en tierra. Dijo: por favor, señores, les ruego que pasen la noche en la casa de este servidor suyo, y allí podrán lavarse los pies, y mañana al amanecer seguirán su camino. No, gracias, respondieron ellos. Pasaremos la noche en la plaza. Pero tanto le insistió que fueron con él y entraron en su casa. Allí Lot les preparó una buena comida, les hizo panes sin levaduras, y ellos comieron. Aún no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad de Sodoma rodearon la casa. Todo el pueblo sin excepción, tanto jóvenes como ancianos, estaban allí presentes. Llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los hombres que vinieron a pasar la noche en tu casa? Échalos fuera, queremos tener relaciones sexuales con ellos. Lot salió a la puerta y, cerrándola detrás de sí, les dijo: por favor, amigos míos, no cometan tal perversidad. Tengo dos hijas que todavía son vírgenes. Miren esto: voy a traérselas para que hagan con ellas lo que les plazca. Pero a estos hombres no le hagan nada, pues han venido a hospedarse bajo mi techo. Quítate de ahí, le contestaron, y añadieron: este ni siquiera es de aquí y ahora nos quiere mandar. Pues ahora te vamos a tratar peor que a ellos. Entonces se lanzaron contra Lot y se acercaron a la puerta con intención de derribarla. Pero los hombres extendieron los brazos, metieron a Lot en la casa y cerraron la puerta. Luego a los jóvenes y ancianos que se agolparon contra la puerta de la casa, los dejaron ciegos, de modo que ya no podían encontrar la puerta. Luego dijeron a Lot: ¿tienes otros familiares aquí? Saca de esta ciudad a tus yernos, hijos, hijas y todos los que te pertenezcan, porque vamos a destruirla. El clamor contra esta gente ha llegado hasta el Señor y ya resulta insoportable. Por eso nos ha enviado a destruirla. Lot salió para hablar con sus futuros yernos, es decir, con los prometidos de sus hijas. Apúrense, les dijo, abandonen la ciudad porque el Señor está por destruirla. Pero ellos creían que Lot estaba bromeando. Así que al amanecer, los ángeles le insistieron a Lot, exclamaron: apúrate, llévate a tu casa a tus hijas que están aquí, para que no sean destruidas junto con la ciudad cuando sea castigada. Como Lot titubeaba, los hombres lo tomaron en la mano, lo mismo que a su esposa y a sus hijas, y lo sacaron de la ciudad porque el Señor les tuvo compasión. Cuando ya los habían sacado de la ciudad, uno de los ángeles le dijo: escápate, no mires hacia atrás ni detengas en ninguna manera, de ninguna parte, no te detengas en ninguna parte del valle. Huye hacia las montañas, no sea que perezcas. No, señores míos, por favor, respondió Lot. Ustedes han sido muy buenos con este siervo suyo, y su bondad ha sido grande al salvarme la vida. Pero yo no puedo escaparme a las montañas, no sea que la destrucción me alcance y pierda yo la vida. Cerca de aquí hay una ciudad pequeña en la que podría refugiarme, pero ¿por qué no dejan que me escape hacia allá? Es una ciudad muy pequeña y en ella me pondré a salvo. Está bien, respondió uno de ellos. También está
esta petición te la concederé. No destruiré la ciudad de la que hablas, pero date prisa y huye de una vez, porque no puedo hacer nada hasta que llegues allí. Por eso aquella ciudad recibió el nombre de Zoar. Lot llegó a Zoar cuando estaba amaneciendo. Entonces el Señor hizo que cayera del cielo una lluvia de fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. Así destruyó esas ciudades y a todos los habitantes, junto con todo el valle y la vegetación del suelo. Gracias, Señor, por tu palabra. Este es uno de los relatos más conocidos de las Escrituras, donde el Señor nos permite ver el extremo de depravación a la que puede llegar una sociedad. Fue tan grande la depravación de Sodoma que es el topónimo para las palabras que conocemos como sodomita o sodomismo. Y tanta depravación fue el resultado de su destrucción de parte del Señor. El verso 4 de este capítulo que hemos leído nos muestra cómo los hombres de la ciudad, desde el más joven hasta el más viejo, rodearon la casa de Lot y les exigían que les entregara a sus visitantes para tener relaciones sexuales con ellos. Si interpretáramos este relato con solo la lectura de estos versos, podríamos decir que fue la homosexualidad la razón única por la que el Señor destruyó a Sodoma. Pero ¿es esta la razón solamente por la que el Señor destruyó esta ciudad? Si nosotros, o yo creo que esta es la forma como nosotros hemos leído o entendido el relato de Sodoma, nos hemos adelantado en el capítulo, hemos visto solamente el final de la historia o el relato de Sodoma. Pero mire lo que encontramos en Ezequiel, en el capítulo 16, versos 48 y 50. Ezequiel es un profeta que escribió desde el exilio. La mayoría de los eruditos concuerdan que fue de esta manera. Escribió desde el exilio a Babilonia, el exilio en Babilonia al pueblo de Judá. Él sabía que si no se arrepentían, vendría sobre ellos el juicio de Dios. Técnicamente él decía que el pueblo de Judá ha venido a ser como Sodoma. Dice así la palabra de Dios en Ezequiel, capítulo 16, versículo 48-50. Lo tienen ahí, ¿verdad? Sí. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que Sodoma tu hermana y sus hijas no han hecho como hiciste tú y tus hijas. Verso 49. Y aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana: soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad. Tuvieron ella y sus hijas, y no fortalecieron la mano del afligido y del menesteroso. Verso 50. Y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí. Quedémonos con esta palabra, abominación y soberbia. Y cuando las vi, las quité. ¿A quién quitó? A las ciudades que estaban Sodoma y Gomorra y las que estaban cerca de ese valle. Sodoma fue bajando los peldaños de una escalera de una sociedad en un proceso progresivo de deterioro hasta llegar al peldaño más bajo, el de la inmoralidad sexual. Desarrollamos un poco estos puntos que toca Ezequiel: soberbia, saciedad de pan y abundancia de sociedad, y que no fortalecieron la mano del menesteroso. El libro Nueva Concordancia Strong Exhaustiva define soberbia en el original como gaón. Esto implica la idea de que nosotros mismos determinamos lo que está bien o está mal, lo que es justo o injusto, lo que es correcto o incorrecto, y tomamos decisiones como individuos y como sociedad, y no tenemos en cuenta a Dios para determinar lo bueno o lo malo, lo que es justo o injusto, lo que es correcto o incorrecto. Ahorita el hermano Gustavo decía
que en esa barca podrían perecer, y aquellos apóstoles estaban asustados porque el mar estaba embravecido. Nosotros queremos vivir la vida en una barca, en un mar embravecido, que es esta sociedad en la que vivimos, y no contamos con Dios porque creemos que Él está durmiendo. Aprobamos leyes para la legalización del aborto. Aprobamos leyes para el matrimonio entre personas del mismo sexo. Escogemos como queremos a nuestros hijos antes de que sean engendrados. Que si son con ojos azules, pelo rubio y cierta estatura. Y con el avance de la ciencia podemos saber que las condiciones en que viene en las condiciones en que viene un feto, y si no nos gusta, lo desechamos, porque puede ser para nosotros algo que quitará el descanso y será una carga muy fuerte de llevar. Saciedad de pan y abundancia de ociosidad. Literalmente en hebreo esta expresión es comer hasta vomitar. Esta frase indica la sobreabundancia de bienes físicos, exceso de dinero, lo que les terminó endureciendo los corazones a esta ciudad de Sodoma, pensando que al tener tanto no necesitaban de Dios. En el Apocalipsis, la última carta que escribe el Señor a las iglesias, la Odisea en este caso, ellos se enorgullecían del progreso económico que tenían. Se enorgullecían de los logros que habían tenido en la medicina. Hubo situaciones en esa ciudad, un terremoto, y dijeron, mira, nosotros no necesitamos, como colonia, no necesitamos la ayuda de Roma. Eso es equivalente hoy en día que el gobierno federal de Estados Unidos, ahora con la catástrofe que hubo aquí, o huracán aquí en la Florida, que diga el gobernador DeSantis, no te preocupes, Mr. Biden, no te necesitamos. Esta era la condición, o sea, el orgullo de ellos los llevó a pensar de que eran autosuficientes. Proverbios 37 y 9 dice, 2 cosas te he demandado, dice el Señor, dice el que escribe Proverbios. Me pareció cuando preparaba, ese sí. Dice, 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes que... ¿Cómo se pronuncia? Agur. No me niegues 2 cosas antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme en el nombre de mi Dios. No, ahí lo dejamos. Sodoma fue una ciudad muy bendecida. El libro de Génesis nos da esa idea en el capítulo 13, versículos 10 y 12. Dice así, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Este es el relato donde Lot se separa de Abraham, porque era tanta la riqueza que tenían ambos que ya sus ganados, que era la forma como se medía la riqueza en aquel tiempo, ya no cabían en la misma tierra. Abraham le dice a Lot, mira, somos familia, no vamos a entrar en discusión ni pelea, te dejo que escojas el terreno que tú quieras para que tú te ubiques. Y llegó Lot
Dice la palabra, alzó sus ojos y dijo, epa, aquí está el terrenito bueno. Y dice la palabra que toda esa tierra, toda ella era de riego. Cuando nosotros entendemos el riego, estamos hablando de que la tierra va a ser fértil. Entonces ya eso nos da una idea a nosotros del progreso que tenía esa ciudad. Igual que la Odisea. Ahora, hay un verso en Deuteronomio 29, 5 y 6 que nos ilustra esta idea. Durante los 40 años, dice la palabra, durante los 40 años que los guié a través del desierto, no se les desgastó la ropa, ni el calzado, ni comieron pan y bebieron vino, ni ninguna bebida fermentada. Esto lo hice para que supieran que yo soy el Señor tu Dios. Todavía el Señor nos enseña de que Él es el que suple, Él es el que nos acompaña, Él es el que nos lleva en esa tormenta de la vida. Pero esta ciudad tampoco fortaleció la mano del afligido. Hay sociedades como Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Canadá, Australia, que han aprobado leyes de eutanasia y o suicidio. Este acto lo hacemos supuestamente para aliviar el dolor y sufrimiento del enfermo, que en la mayoría de los casos son ancianos. Los pobres nos molestan, ya tanto es la situación de sufrimiento y dolor de estas personas, así lo digo entre comillas, no es el pensamiento de nosotros, que atenta contra nuestra tranquilidad y momento de esparcimiento y descanso, o sea, el ocio. Vamos entendiendo, ¿verdad?, por dónde el Señor nos quiere ir llevando a una sociedad que va en deterioro. Leímos en Ezequiel, en nuestro verso del día de hoy, en el verso 50, y dice, y ellos se llenaron de soberbia. Este es el 50, el verso 50, pero esta no es la misma palabra que aparece en el 48. Y dice, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando las vi, las quité. En este caso, en esta parte del verso, soberbia no tiene el mismo significado que al inicio en el 48. Soberbia en el último verso de Ezequiel 16:50 se refiere en el idioma original a algo que tiene otra connotación. Nos da la idea de que lo que se ha decidido viene a convertirse en una norma, en una regla, o sea, convierte en ley, y pobre de aquel que vaya en contra de lo que se está normando. Algo parecido con la realidad es mera coincidencia. En la segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 2, esta es muy conocida. Dice, le dice Pablo a Timoteo, predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos se rodearán de maestros que les digan las fantasías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. La versión Reina Valera del 60 dice, se volverán a las fábulas. Yo les tengo que confesar que antes de preparar este estudio, yo entendía estos versículos de la carta de Pablo a Timoteo, como que el Señor estaba aludiendo solamente a los pastores de la iglesia, pero es obvio, entendiendo todo el contexto o poniendo esos versos, estos capítulos en contexto, que el Señor le está hablando de todo el mundo. O sea, una sociedad, y esto más que todo a los dirigentes, a los gobernantes, a las personas que están en eminencia, a los científicos. Vamos a poner un ejemplo. Quiero llevar esto a que lo podamos entender. ¿Por qué esto está ocurriendo? Resulta que yo soy Daniel. De hecho, soy Daniel. Y soy un varón. Así me
me creó Dios. Pero un día yo decido que tengo la soberbia y yo puedo decidir lo que quiero decidir en mi vida. Al fin y al cabo, es mi cuerpo. O sea, yo puedo creer que estoy cambiando de género. De hecho, en parte física, de pronto hacen un logro. Las hormonas, me cambian la voz, me quitan pelo de la cara. Ya el de la frente ya me lo han quitado. No tengo problema. Pero ¿qué pasa? Que yo tengo que contar con el aval del mismo gobierno, porque es que ahora ya no estaba atrapado en el cuerpo de una mujer, ahora creo tener el cuerpo de una mujer. ¿Qué necesito? Que la sociedad avale y me dé por medio de un documento otro nombre. Entonces ya dejo de ser Daniel y me convierto en Daniela. ¿Entienden? Entonces, ¿qué pasa? Que ellos pueden tener el derecho de hacerlo, como dice Ezequiel al principio en el versículo 48. La soberbia hace que ellos hagan lo que les dé la gana de hacer. Pero en el que el versículo que sigue, soberbia, al final nos está diciendo la palabra de que es algo, porque no es la misma, en este caso creo que se pronuncia toevá, que es que lo que yo he pensado, lo que ya yo he expuesto a la sociedad, ahora se tiene que convertir en una norma. El gobierno me la tiene que avalar. Eso es como decir, el pastor Gilberto se le presenta a una pareja de hombres y le dice: señor pastor, yo quiero que nos case. ¿Por qué? Porque tenemos amor entre él y yo. Entonces, ¿qué pasa? Que el pastor dice: no, yo no puedo ir en contra de mis convicciones que son de la palabra. Creo que hay leyes que van a poder proteger en ese caso, porque entonces está la conciencia del pastor Gilberto que dice: no, es que yo me voy a dejar por esto porque es que también lo mío vale. Pero no deja de ser un momento embarazoso para él, porque van a venir las demandas, porque ya existe el derecho para que ellos se puedan casar entre sí. Entonces, vamos viendo la sociedad en que nos está exigiendo que ellos presentan el deseo que tienen de convertirse en lo que no son, pero la sociedad tiene que avalarlos. Quieren que la sociedad les dé el derecho. El apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 1, este es largo, por favor ténganme paciencia, pero esto es clave para entender lo que estamos exponiendo, o por lo menos, para que se me haga a mí fácil expresárselos. Romanos capítulo 1, verso 21 y 32, para los que lo quieran rapidito. Esto también se ha leído mucho. Dice así: pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios. Capítulo 1, versículo 21 al 32. No lo glorificaron como a Dios, no le dieron gracias, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron para sí sus propios cuerpos. Verso 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios, lo que le decía Pablo a Timoteo, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Verso 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. La palabra que aparece en las últimas tres palabras que aparecen al final del verso 50 de Ezequiel es abominación. Esto implica que es algo que es repugnante al Señor y que es contra naturaleza. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza.
Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo a sí mismos la retribución debida a su extravío. Verso 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó a una mente reprobada, ¿verdad? Para hacer cosas que no convienen. Si nos acordamos al principio del texto base del día de hoy, aquellos hombres que querían tener relaciones con los ángeles en Sodoma, cuando le exigieron a Lot que sacara, uno de los ángeles los cegó. Yo creo que hay algo que conecta mucho lo que está diciendo el apóstol Pablo en este caso. Las personas que quieren vivir la vida de esta manera, el Señor las entrega y las pone como ciegas. Y es lo que están haciendo, ni entienden. Y sin embargo, ellos siguen peleando por sus derechos. Dios los entrega a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llena de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Verso 30, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Verso 31, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que es que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con las que lo practican. Lo que le sucedió a Sodoma. No quisieron tener en cuenta el juicio de Dios y fueron destruidas. Y Gomorra y las de otras ciudades. Yo creo que con estos solos versos podríamos resumir la condición de una sociedad en decadencia con el peligro de ser destruida. En el capítulo 18, si nosotros regresamos aquí, en el capítulo 18, en el verso de aquí del Génesis, en el verso 17, pero el Señor dijo para sus adentros, o sea, el Señor pensó, ¿ocultaré a Abraham lo que estoy por hacer? Está hablando de lo que él está pensando en la inminente destrucción de Sodoma. ¿Ocultaré a Abraham lo que estoy por hacer? Es un hecho de que Abraham se convertirá en una nación grande y poderosa, y en él serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Verso 19, yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia a fin de que se mantengan en el camino ¿de quién? Del Señor, y pongan en práctica lo que es justo y correcto, y así el Señor cumplirá lo que ha prometido. Hermanos, Abraham era un tipo de Jesucristo. De él iba a venir las naciones, que dice la palabra que era tanta que no se podía contar ni con la arena del mar. Entonces el Señor piensa, si yo no le hago ver, no era que el Señor tenía la necesidad o estaba obligado a contarle a Abraham qué es lo que va a hacer con Sodoma. El Señor es soberano. Y él sabía, y nosotros todavía a estas alturas podríamos preguntarlo, el Señor no fue justo porque ¿cómo es que va a matar a tanta gente? No, la misma justicia de Dios, por la misma gracia tenía que acabarlos, porque por todo lo que hemos leído, digo, si me están siguiendo, por todo lo que hemos leído, es una sociedad que va en decadencia, que va entrando en una abominación, la que el Señor nunca va a tolerar, porque esa palabra la hemos entendido que viene a ser en contra de la naturaleza. ¿La naturaleza de quién? Del que nos creó, de lo que es Él. Él no puede estar con nosotros, o nosotros no podemos estar junto con Él mientras nosotros vivamos de una forma antinatural. La forma que nosotros podemos acercarnos a Dios es lo que Él nos está brindando, ser naturales como Él nos ha creado en todo sentido. No estoy hablando simplemente de la homosexualidad, estoy hablando de todo lo que el Señor nos dice. Mire, desde lo más sencillo,
hacer una llamada a un amigo, hacer una llamada a un hermano. Aquí el Señor está juzgando y está hablando a esta ciudad de que no eran hospitalarios. Hermanos, nosotros a veces no queremos ni siquiera visitar a una persona, amigos, pero tampoco queremos que nos visiten. O sea, nosotros estamos viviendo en una era donde estamos mejor comunicados que todas las otras. Estamos mejor conectados. El Facebook, el Instagram, todo lo que hay hoy en día. Sin embargo, vivimos el WhatsApp. Vivimos una vida peor conectada, peor comunicada es la palabra. A eso estamos llamados, hermanos, esas cosas simples. El pastor Gilberto nos insiste cada rato, mire, oren, llamen, cada quien coge un hermano y llámelo. A veces ni lo hacemos con nuestra propia familia. Parece que nos apestaran. La idea del capítulo 18 es, en el versículo 17 en adelante, es de que Abraham viene a ser un tipo de Cristo, perdón. El Señor viene, le da la información, o sea, le da la revelación. ¿Por qué? Porque Él va a destruir a Sodoma. Es inminente la destrucción de Sodoma. Pero ¿qué pasa? El Señor dice, si a Abraham yo no le muestro lo que voy a hacer, como dice, le ocultaré a Abraham lo que estoy por hacer. Es un hecho de que Abraham se convertirá en una nación grande y poderosa, y en él serán bendecidas todas las naciones. Yo le he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia, y a fin de que se mantengan en el camino del Señor. O sea, si el Señor no le da a conocer a Abraham el propósito que tenía con Sodoma, nosotros como nación, porque usted y yo somos parte de esos granos de arena que dice la palabra, que va a venir a ser bendecida por medio de ese patriarca. Entonces, si Abraham no tiene la información, él no va a orar por su familia. Es la razón por la que Lot pudo ser al lado de la destrucción. ¿Por qué? Porque Lot era sobrino de Abraham. Entonces, nosotros de pronto no llegamos a ser, Abraham no es el tío, no. Nosotros lo conocemos como el padre, dice, porque de ahí van a venir todas las naciones de la tierra y por medio de él van a ser benditas. Nosotros tenemos el privilegio de que el Señor nos conoció a nosotros como coherederos junto con el Señor Jesucristo del reino de los cielos. Eso es grande, hermanos. Eso es como para brincar en un solo pie.